pues esta no la vi venir, patrón. ¿A poco no te le mides ese cabrón o qué? No, pues es que yo nunca he matado a nadie. Pero si te agarras a madrazos cada vez que ves un gringo ahí en una cantina, ¿no? Ya me contaron los desmadritos que te traes tú y el rojo. Pues sí, pero pues eso no pasa de una nariz rota y un poquito de sangre. Pues es distinto, patrón. No, es lo mismo. La diferencia es que aquí acabas con la bronca. O sea, aquí finiquitas el problema. Pero bueno, está bien. Si no estás listo, pues no estás listo y ya. No pasa nada. Pero en este negocio, tarde o temprano, uno se enfrenta a la muerte. Digo, tal vez pueda ser en defensa propia y espero que tú estés listo. Ricardo Almenar está metido en una bronca muy seria. A ver cómo sale de ella. Y tú, Saúl, no deberías de juntarte con el vato ese, su ayudante al que le dicen el Chema. ¿Qué tienes que hacer con gente como esa? Tú eres hijo de un político muy importante. No está bien que te relacionen con amigos como esos. Digo, yo no... Coronel, ¿y bien tu trago? Gracias. Con permiso. El Chema me cae bien. Tampoco es como que se lo presente a mis amigos del club o de aquí. Después de todo, él es un peón de don Ricardo y yo soy un Clark. Pero nos vemos. Me voy. Papá, me voy. Voy con la Amanda para ver lo de la competencia de equitación. Suerte, mijo, échale ganas. Siempre. Salud. Salud. Deberías de cuidar más al muchacho. No se te vaya a ir por el mal camino. Como nosotros. Yo te lo digo en serio, pero allá tú. Oye, y dime, ¿qué se está cenando a la hermanita de Ricardo? Mamá, ¿y las botas? ¿Y mi hermano? Aquí andan sus botas, mija. Véngase para acá. Si te las dejó Elvira. ¿Y cómo me veo, Bien guapa, a todo me cate. ¿No? De tu hermano no sé nada. Ya, mija, cálmate, que tienes que ganar la competencia. Cálmate. Que me calme. ¿Calmarme cómo? Para ser como tú, eso ni madre. No. Oye, mi hermano tiene que aparecer ya porque va a venir el Saúl por mí en un ratito. A ver. ¿Cómo que no quieres ser como yo? Pues, ¿quién piensas que soy? Ay, pues mira, si de todas las viejas que tiene Ricardo en el pueblo no ha traído a ninguna a vivir aquí, es porque te respeta más de lo que te respetas tú misma. Mira, mija, voy a hacer como que no escuché nada y que me estás diciendo todas estas cosas porque andas bien nerviosa. Está bueno. ¡Párale! Oh. Oye, no me puedes hablar así, soy tu mamá. Está bien. Yo nomás estoy diciendo que estás bien joven y bien chula. No andes cambiando el tema. Ya consíguete un marido. Yo porque quiero un viejo. Bueno, entonces, acepta de una buena vez por todas que estás enamorada en secreto de Ricardo. ¿Es eso? ¿Estás enamorada de mi hermano? Yo no sé de dónde dices todas estas cosas. Pues yo nomás digo. No inventes, no digas. Órale. ¿Y mis guantes? Pues bueno, yo solo te estaba dando una oportunidad para ganar más billete. Pero pues está bien, lo que pasa es que el morillo ya nos está dando abasto con todos los frentes. Pero si te da frío, ahí muere. No, espérese, patrón. Sí le entro. Es más, yo ese militar lo conozco. Lo he visto en su rancho y yo hasta le llevo sobres a su casa, ¿no? Sí. Pues, ¿qué no era su socio? Así es, pero ya me tiene hasta los huevos. Grábate algo. En este negocio, uno deja de ser útil cuando empieza a estorbar. Y este cabrón ya empezó a estorbar. Vas a necesitar esto. ¿Te acuerdas? Cuando eras morro me sacaste un escopetón más grande que tú, cabrón. Esa se va a volver tu mejor amiga. En una de esas, hasta te salva la vida un par de veces. No sé qué tanto estarán platicando. Se traen una legadera. Bueno, pues, ¿qué te importa, vato? ¿Cómo eres mi totero, cabrón? A mí se me hace que no le caigo nada bien al patrón, fíjate. Se me figura.
Patrón don Ricardo ni sabe que existes. No te des tanto taco, tú, Por supuesto que sabe quién soy. Él conoce a todos los que están aquí en su rancho. ¿A poco crees que está No sé, yo no dije eso. Ah, cómo eres intrigoso, pareces vieja. A tu compa ya lo subieron. Se me hace que el Chema va a ser tu patrón para que más te guste. Que mi coronel. Por lo que veo, sigue sin pasar a Ricardo. ¿Cuál es su bronca con él? Se cree más que nosotros. Desde que está pasando toda la marihuana que se le da la regalada gana por esos túneles, nos ocupa menos y nos está dando una miseria. No te hagas. Si nos pasa un para lo poco que hacemos que no. Pero no suficiente para lo que sabemos de él. Métetelo bien en la cabeza. Además, mi gente ya me está reclamando. Saben que está hinchado en millones y nos está dando puras migajas. Ten cuidado con Ricardo. No le gusta que le anden esculcando debajo de su petate. Pues para eso estás tú, ¿que no? Para mantenerlo a raya. Nosotros estamos por encima de ese capo. Que pague y se quede en su lugar. Además, la gente habla. Y no nos conviene que nos relacionen con él ni a ti ni a mí. Qué guapa te ves. Qué guapa, ni que las arañas. Órale, ya apúrate. Ya vámonos, ya es bien tarde. Ay, ya cálmate. Siempre te pones así cuando competimos. Vamos a llegar bien. Cálmate, cálmate. Estás igual que mi mamá, tú. Oye, ¿y el Chema no va a venir? No. Pregunté y se fue a Nogales con tu hermano. Vámonos. Chema, ¿qué tanto estabas hablando con el patrón? ¿Sí es cierto que te ascendió? Me estaba pidiendo un encarguito. Nos vamos a tener que bajar un cabo. Y tú me vas a ayudar con eso. ¿Qué, güey? Alguien en serio, güey. ¿Por qué no lo gritas más fuerte, güey, para que se entere toda la bodega? Chema, es que no, eso sí está güey. ¿Sabes qué? No lo chingas, güey. Tú tráete la tambora que yo te voy a mover el esqueleto. ¿A quién hay que chingar? A un güey que le esté estorbando al patrón. Pero si nos lo bajamos, se va a armar un desmadre. ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Se va a poner todo patas para arriba. Pero ya se me están aclarando las aguas. Estas son las amistades que realmente te convienen, Saulito. No sabes el gusto que me da verte así, mijo. Acompañado con una mujer no solamente bella, sino además de tu misma clase. Y toda una triunfadora porque hoy van a ganar, ¿verdad? Estoy impresionado de ver cómo has crecido, Amandita. Ahora sí, Rojillo. Pronto me vas a tener que hablar de usted. ¿Y eso por qué? Pues, ¿cómo por qué, güey? Si le hago este encargo a don Ricardo, me va a subir de nivel. Eso sí, me va a dar más. ¿Más qué? ¿Más chamba? ¿Ey? Si apenas nos damos abasto empaquetando toda la marihuana del patrón, ¿no, chi? A ver, pues a más chamba, más feria. No te quejes. Te va toda madre conmigo. Si yo subo, tú subes, güey. Ah, a mí que me van a andar pagando más. Me van a dar más chamba, eso sí. Pues te haces indispensable y te ahorras una feria. No todo te lo puedes estar gastando en viejas y chéves, güey. Oye, ¿me acompañas a la competencia, la manda? Hoy compite por todo lo alto, güey. Nel, güey, a mí me da güey eso. Además es tu gente y a mí como que me tienen tirria, güey. Yo me quedo mejor aquí con el torito, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a saludarlo. ¡Torito! ¿Qué, carnal? Oh, la traigo llena de sangre. ¿Ya te puso el cargador tu jefe otra vez o qué? Sí, es un cabrón y me quedan 10 más como esta ahí arriba, mira. Sí, está canijo. Bueno, ¿qué? ¿Ustedes qué se traen? No, yo tengo un compromiso, pero este güey está libre. Es para que te ayude. No vas a andar de lengua larga, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos vemos en la noche para echar unas cheves o qué? Sí se me antojan un chorro, ya vas. ¿Y no te pega tu papá? Tu madre, Chema. Órale, Rojito, échame la mano, cabrón.
Para que se vea que así eres pura vitamina. No, capaz de chamear, no, te vas a manchar de sangre, culo. ¡Ahí te ves! Ricardo, ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? Vengo de hablar con Oteiza. ¿Y ahora qué quiere ese mugroso? Está pidiendo más dinero. Yo estoy a gusto con lo que acordamos, pero los militares hay que mantenerlos contentos. Y yo tengo que guardar las apariencias. Ya están hablando mucho de ti. Por eso quise tratar esto aparte, para no llamar la atención. A veces tú y yo somos amigos y además somos socios del hipódromo, ¿qué no? Eso que ni qué. Pero yo creo que nos vamos a tener que ver en nuestros ranchos y cuando estemos en público ser más discretos. Ya hemos hablado de esto. Tú no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y en cuanto a los milicos, yo me voy a encargar de ellos. Vamos a tomar un tequilita. Sí, hombre, no te preocupes. Por favor, acompáñenme a mis lugares. Mientras empieza la cacería de zorros, podemos pedir lo que se nos antoje. ¿Sí sabían que esto empezó con una cacería de zorros? Claro que no acá, sino que cuando los cazadores iban por su pieza, iban saltando con sus caballos las cercas y así empezó la cacería de zorros. En este momento, invitamos a los atletas en el área de paddock a prepararse para el inicio de las competencias. Por favor. Los guachos llegaron por usted, señora. El señor Ricardo dijo que la van a llevar a la competencia y que ahí la iban a esperar. Que él tuvo algunos pendientes. Gracias. Te dije que les dijeras que se vistieran bien. No, pues yo se los dije, pero no entendía a qué se refería usted con eso de bien. Y pues parece que ellos tampoco. Oye, ¿qué no entiendes? La gente empieza a murmurar cuando nos ven con esos guaruras. Yo no sé por qué a mí Ricardo no me dijo que ellos iban a quedar de escoltas. Qué pena. Eso mejor pregúnteselo a él. No, pregúntaselo tú. Tú sí te entiendes con él. No, señora, fíjese que no. Yo lo único que hago es hacerme cargo de esta casa. Ya se lo he dicho muchas veces y bien clarito, que conmigo no tiene que sentir celos. Eso es más bien con otras. Por favor. Cuatro faltas. 4 puntos menos por cada una. Eres un ¿Qué te pasa? Sí, ya te vi. Pero no le eches la culpa al indio. Chupa mucho ese ¿verdad, mi amor? No defiendas. Es un Eso es lo que es. Vaya, ajá. Ah, ¿ya chupando tan temprano? No, pues con razón te gusta esta madre. No lo digas en voz alta, porque por supuesto que no se puede. Y tú ya guarda esa madre. No te vayan a ver. Luego te andas quejando de que no tienes ni dominio ni control. El indio y el Saúl andan en casi en último lugar. 13 saltos, 9 pasamos. ¿Y tú qué? ¿Yo? Pues yo pensé que no ibas a venir. Oh, pues estaba chambeando nomás. En los negocios de mi hermano, de los que no me quieres hablar. Sí, ya sabes cómo es, ¿para qué la insistencia? Ya te toca, ¿no, Amanda? Sibón, deséame suerte, cabrón. Suerte, mija. Vámonos, Suerte. Sí te gusta, pero te da miedo, ¿no? No, ¿cuál miedo? Estaría bien ciego si no me gustara. Pero yo sé mi lugar. Y la Mandita es mi amiga. Hasta que deje de serlo, ¿ah? Porque a gente como yo no se le dan los amigos. A la gente como tú, a la gente como yo. ¿Entonces qué? ¿Vamos a dejar de pistear? No, eso nunca. Si quieres pisteamos en la noche. Sí, es que hay algo que te quiero contar. Pero vete a ver a la Amanda saltar. Nos vemos al rato. ¿Está bueno? Nos vemos. Ándale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Ay, es nueva. ¿Cómo te llamas? Mira. ¿Viste que lo estoy haciendo mejor? Oh, ¿y qué poco vas a seguir pisteando? Un traguito nada más para entonarme, no friegues. No friegues tú, Saúl. Ya ni la me cae. Nada más a mí me importa un bledo. Sí, ya vi. Ahora yo ya terminé, yo sí puedo. Échamelo para acá. Pues este. Te va a estar viendo desde las gradas, ¿eh? Vamos. Bueno, yo ahorita vengo. No te puedo decir que no te das cuenta que acaban de anunciar a Saúl. Te tienes que quedar a verlo. Pero tengo cosas que hacer. No puedes. Mira quién está ahí. Si se dan cuenta que te vas, se van a molestar. Ay, pues por mí que vayan y chingan a su madre. Es Inés y es Tobías. Chama. Don Ricardo. Tampoco se te está arrugando. Digo, si quieres, le doy el encarguito a alguien más. ¿Qué pasó? Miedo nunca, don Ricardo. Nada más que me quedé pensando que si nos quebramos Oteiza, pues el de la bronca va a ser usted. Pues ese va a ser mi p***. Tú no te preocupes, yo a ver cómo lo resuelvo. Seguro, échele cabeza. Porque si nos lo quebramos, se le va a calentar el patio. Los de la DEA van a conseguir otro c... El Oteiza usted ya lo controla. ¿Qué tal que el nuevo nos resulta pen...